Cruzaron el desierto en la oscuridad con la esperanza ardiendo en el pecho y el miedo pisándoles los talones. Cada paso los acercaba a un futuro incierto, pero también a un peligro que acechaba en las sombras. Luces cegadoras rompieron la noche. Voces firmes, órdenes gritadas en un idioma que no los quería allí. «Alto ahí». Sofía corrió sin mirar atrás. Andrés la siguió, sintiendo el peso de la desesperación en cada latido. La arena bajo sus pies, el rugido de los motores, las sirenas acercándose. Un destello rojo iluminó su rostro mientras la subían a la camioneta. Su mirada se cruzó con la de Andrés por última vez. No hubo palabras. Solo la certeza de que nada volvería a ser igual. Ellos solo querían una vida mejor, pero el precio de cruzar fue mucho más alto de lo que imaginaban. El desierto se extendía como un océano de arena y piedra bajo la luz pálida de la luna. La brisa nocturna apenas aliviaba el peso del calor acumulado durante el día. Entre las sombras de queques y formaciones rocosas, una fila de siluetas avanzaba en silencio. Entre las sombras de queques y formaciones rocosas, una fila de siluetas avanzaba en silencio. Sofía apretó los labios, con el corazón martillando dentro de su pecho. Cada paso que daba la alejaba de la vida que había conocido en Tegucigalpa y la acercaba a un destino incierto. Su madre le había suplicado que no se fuera, pero la desesperación pesaba más que el miedo. Su hermano menor había sido asesinado por las pandillas y ella sabía que quedarse significaba resignarse a la misma suerte. Estados Unidos no era solo un sueño. Era su única salida. Andrés caminaba algunos metros detrás de ella, sus ojos oscuros recorriendo el terreno con cautela. Era de Monterrey, pero su camino hasta allí había sido tan peligroso como el de cualquier otro en aquella caravana de sombras. No le quedaba nada en su país. Su familia se había desmoronado con los años y la violencia se había convertido en el aire que respiraba. Cruzar significaba comenzar de nuevo, significaba probarse a sí mismo que podía escribir su propia historia. Cuando sus miradas se encontraron por un instante, un destello de entendimiento cruzó entre ellos. No había necesidad de palabras. Ambos sabían lo que estaba en juego. El Coyote, un hombre de mirada dura y voz cortante, levantó la mano en señal de alto. Todos se detuvieron. En la distancia, luces barrían la noche como ojos de bestias hambrientas. «La migra», murmuró alguien en la fila. La tensión se hizo espesa como una cuerda a punto de romperse. Sofía contuvo la respiración, sintiendo el pulso retumbar en sus sienes. Sabía que si los atrapaban, no habría segunda oportunidad. Un helicóptero sobrevolaba la zona, su rugido llenando el vacío de la noche. El Coyote hizo una señal rápida y el grupo se desvió hacia una quebrada angosta, donde las sombras eran más profundas. El terreno era traicionero, piedras sueltas rodaban bajo sus pies y algunos tropezaban en la oscuridad. Andrés sintió que alguien caía a su lado y giró la cabeza. Un anciano había perdido el equilibrio y luchaba por levantarse. Nadie se detenía. La ley de la frontera era clara, el que no pudiera seguir quedaba atrás. Pero Andrés no pudo ignorarlo. Se agachó y lo ayudó a ponerse de pie, pasándole el brazo sobre los hombros. Sofía, que había visto la escena, vaciló por un segundo antes de regresar y ayudar también. Juntos, avanzaron con el anciano entre ellos, sintiendo el aliento de la persecución en sus talones. Cuando finalmente alcanzaron la valla metálica que marcaba la frontera, algunos ya estaban trepando con desesperación. Andrés se volvió hacia Sofía, sus ojos brillando con la determinación de alguien que no estaba dispuesto a perder. «Sube primero», le dijo, ofreciéndole las manos entrelazadas como apoyo. Ella dudó por un momento, pero luego obedeció, sintiendo el metal frío bajo sus dedos. Cuando llegó a la cima, miró hacia atrás. Andrés venía tras ella, su respiración agitada. Un segundo después, ambos aterrizaban al otro lado, sus corazones latiendo al unísono. Pero la victoria era efímera. Un grito desgarrador les heló la sangre. Uno de los migrantes había sido alcanzado por una bala. Los agentes estaban cerca. Andrés tomó la mano de Sofía y corrieron sin mirar atrás, perdiéndose en la oscuridad de un nuevo país que aún no sabían si los aceptaría. Las luces de la ciudad titilaban a la distancia, promesas de una vida mejor que parecían inalcanzables. Andrés y Sofía avanzaban entre callejones oscuros, sus cuerpos aún tensos por la adrenalina de la travesía. No estaban solos. Otros migrantes se dispersaban por las calles de El Paso, buscando refugio donde pudieran. Algunos tenían contactos, familiares que los esperaban. Ellos no. Eran solo dos extraños unidos por el azar del destino y la necesidad de sobrevivir. El primer refugio que encontraron fue una iglesia, donde un sacerdote anciano abría las puertas a aquellos que, como ellos, llegaban sin nada. «No puedo ofrecerles más que un lugar para dormir esta noche», dijo con voz pausada, su mirada llena de compasión. Sofía dejó caer su mochila en el suelo de madera y se abrazó a sí misma. Andrés observó a su alrededor. Había familias enteras durmiendo sobre colchonetas raídas, niños aferrados a sus madres, hombres con miradas perdidas en el vacío.
no estaban a salvo, pero por unas horas, al menos, podían descansar. A la mañana siguiente, la realidad los golpeó con fuerza. No había comida suficiente para todos. No había garantías. Apenas pusieron un pie fuera de la iglesia, entendieron que la ciudad era un campo de batalla silencioso para los indocumentados. Caminaron durante horas, buscando algún tipo de trabajo. Andrés encontró una cuadrilla de construcción que pagaba en efectivo. No preguntaban por papeles. No ofrecían seguridad. Sofía no tuvo la misma suerte. Las mujeres corrían más peligro en aquel mundo. «Puedes lavar platos», le dijo una mujer en un restaurante al borde de la carretera. «Pero si vienen a hacer preguntas, no te conozco». El primer día fue un tormento. Las manos de Sofía temblaban al fregar los platos bajo el agua hirviendo. Sus pensamientos viajaban hacia su madre, hacia la casa que había dejado atrás. ¿Había cometido un error? Andrés llegó esa noche con las manos cubiertas de polvo y el cuerpo adolorido. «Sobrevivimos otro día», murmuró, dejándose caer sobre el colchón improvisado en el piso de su diminuto cuarto alquilado. Sofía asintió en silencio, pero en su pecho la angustia crecía como una sombra. Los días se convirtieron en semanas. La rutina de sobrevivencia se instaló en sus vidas. Andrés trabajaba de sol a sol. Su piel oscurecida por el sol implacable del desierto. Sofía apenas tenía tiempo de respirar entre turnos interminables en la cocina del restaurante. Se veían solo por las noches, en la pequeña habitación que compartían. Era un espacio estrecho, con una ventana que daba a un callejón sucio, pero para ellos era un refugio. Algunas noches, después de la cena, se sentaban en el suelo compartiendo historias de sus pasados. Andrés hablaba de Monterrey, de la música que sonaba en las calles de su barrio, de la familia que había perdido. Sofía hablaba de Tegucigalpa, de su hermano menor, de la vez que soñó con estudiar en la universidad. «Un día tendremos algo nuestro», dijo una noche, su voz apenas un susurro en la penumbra. Andrés la miró, sus ojos reflejando el cansancio y la esperanza. «Te lo prometo», respondió, pero el destino no iba a permitirles construir su futuro sin una batalla. Una noche, cuando Sofía regresaba del trabajo, un hombre la interceptó en un callejón. «Dame lo que tienes», exigió. Su rostro oculto en las sombras. Ella sintió el miedo subir por su espalda como un escalofrío helado. Sus manos buscaron desesperadamente en los bolsillos, pero antes de que pudiera reaccionar, Andrés apareció. Sin pensarlo, se lanzó sobre el atacante. Hubo un forcejeo, un golpe seco. La sangre goteó de la ceja partida de Andrés, pero el hombre huyó. «No volverás a caminar sola», le dijo, su respiración agitada. Sofía sintió las lágrimas en sus ojos. No solo era el miedo del momento, sino la certeza de que nunca estarían completamente a salvo. El destino de Andrés cambió el día que conoció a Manuel Estrada, un abogado de inmigración con raíces mexicanas. Fue en la ferretería, donde Andrés compraba guantes de trabajo. Un anciano tenía problemas para comunicarse con el cajero. Andrés intervino, traduciendo con paciencia. Manuel observó la escena con interés. «¿Hablas bien el inglés?», comentó después. Andrés asintió, sin saber qué responder. «Busco un asistente para mi oficina. No es gran cosa, pero paga mejor que la construcción». Era una oportunidad que no podía rechazar. Andrés aceptó, sin saber que aquello lo llevaría a un mundo completamente nuevo. En la oficina de Estrada, aprendió sobre leyes migratorias, sobre las historias de aquellos que luchaban por quedarse. Por primera vez, sintió que tenía un propósito. Sin embargo, mientras él ascendía, Sofía seguía atrapada en la oscuridad. Hasta que un día, la redada llegó. El restaurante donde trabajaba Sofía fue el blanco de una operación del ICE. Gritos. Caos. Agentes armados irrumpieron, exigiendo documentos. Sofía intentó escapar por la puerta trasera, pero no lo logró. Andrés recibió la llamada cuando ya era demasiado tarde. La vio a través del cristal del vehículo de detención. Sus manos golpearon la ventana, sus labios formando su nombre en un grito desesperado. Pero la camioneta arrancó y Andrés solo pudo mirar cómo se la llevaban. El mundo de Andrés se derrumbó, pero no iba a rendirse. Con la ayuda de Manuel Estrada, hizo todo lo posible por detener la deportación de Sofía. Usó cada conexión, cada resquicio legal que conocía. Pero el sistema era una máquina despiadada. Sofía fue enviada de regreso a Honduras. El choque fue brutal. Tegucigalpa era más peligrosa que nunca. Las pandillas controlaban las calles y sin recursos estaba en la mira de los mismos hombres de los que había huido. Mientras tanto, Andrés luchaba contra un enemigo invisible. Descubrió que, dentro del sistema había corrupción. Muchos casos, como el de Sofía, no eran errores, sino parte de una red de sobornos y deportaciones fraudulentas. Cuanto más investigaba, más se acercaba a la verdad, pero el precio de conocer demasiado era alto. Alguien lo amenazó. Un mensaje en su buzón. Un número desconocido llamándolo a altas horas de la noche. «Deja de buscarla», susurró una voz anónima. Pero Andrés no iba a detenerse.
No ahora. El calor sofocante de Tegucigalpa se mezclaba con la sensación de desesperanza que oprimía el pecho de Sofía. De pie frente a la puerta de la casa de su madre, su mente aún no asimilaba que estaba de regreso. No había abrazos de bienvenida ni lágrimas de felicidad. Su madre la miró con el dolor silencioso de una mujer que ya había perdido demasiado. Te lo dije, mija, murmuró con tristeza. Ese país no es para nosotros. Pero Sofía no podía aceptar esa idea. Había probado la libertad, había sentido la posibilidad de una vida nueva, y ahora todo se le había escapado de las manos. Durante los primeros días, apenas podía salir a la calle. Los mismos hombres que la habían obligado a huir le seguían vigilando. No de ellos, un antiguo miembro de la pandilla que la había amenazado en el pasado, la vio en el mercado y sonrió de manera siniestra. Pensé que te había sido para siempre, dijo, su tono impregnado de peligro. El miedo era un cuchillo en la garganta, pero Sofía no podía quedarse escondida. Se negó a aceptar el destino que querían imponerle. Contactó a viejas amigas, buscó trabajo en cualquier parte, pero las puertas se cerraban una tras otra. El apellido de su hermano muerto aún era una marca de peligro para todos los que la conocían. Sin recursos, sin protección, Sofía sabía que su única opción era escapar de nuevo. Mientras tanto, Andrés no descansaba. Su obsesión por encontrar una forma de traerla de vuelta se convirtió en el motor de su existencia. Se metió de lleno en su trabajo con Manuel Estrada, aprendiendo los mecanismos del sistema migratorio, explorando cada posibilidad, pero cuanto más investigaba, más clara se hacía la realidad. El sistema estaba diseñado para quebrantar a la gente como Sofía. Las amenazas contra él aumentaron. Una noche, al salir de la oficina, encontró su automóvil con las llantas reventadas y una nota en el parabrisas. Deja de buscarla. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detendría. Si el sistema estaba en su contra, entonces tenía que encontrar otro camino. No era un proceso legal, pero era una posibilidad. El problema era el costo. Cada movimiento en esa red tenía un precio, y Andrés no tenía dinero suficiente. Fue entonces cuando tomó la decisión más peligrosa de su vida. Se infiltró en la corrupción del sistema. Sabía que había oficiales dentro del ICE que aceptaban sobornos para cerrar casos. Si podía hacer que Sofía apareciera en la base de datos como un caso revisado y aprobado, tendría una oportunidad, pero jugar con fuego tenía consecuencias. Mientras negociaba con uno de estos oficiales corruptos, la situación se complicó. En un encuentro clandestino, en un estacionamiento abandonado, Andrés se dio cuenta de que lo habían tendido una trampa. Apenas logró escapar cuando una patrulla se acercó con agentes armados listos para arrestarlo. Corrió sin mirar atrás, con el eco de las sirenas perforando su mente. No podía seguir por ese camino. Tenía que hacerlo bien. Y para eso, necesitaba pruebas. Fue entonces cuando descubrió la clave, una lista de personas que habían sido deportadas sin proceso justo, incluida Sofía. Con la ayuda de Manuel, preparó un caso sólido. Sabía que no podía cambiar el sistema entero, pero podía luchar por una persona. Por ella. El mensaje llegó de madrugada. Prepárate, era de Andrés. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Habían pasado meses de espera, de angustia, de noches en vela, preguntándose si alguna vez volvería a ver su rostro. Ahora, la posibilidad era real. La operación era peligrosa. Usarían documentos falsos para que Sofía pudiera abordar un avión con una visa humanitaria temporal. Pero si alguien descubría la irregularidad, terminaría en prisión antes de siquiera pisar suelo estadounidense. La despedida de su madre fue breve, pero llena de significado. Si te atrapan, no regreses aquí, le advirtió con los ojos llenos de lágrimas. Sofía asintió. Sabía que era verdad. Cada paso en el aeropuerto fue una tortura. Su respiración era superficial, sus manos temblaban al entregar los documentos. Cuando el agente los revisó, sintió que todo se detenía. 1 segundo, 2, 3. Y luego, el sonido de un sello de aprobación. Sofía no respiró hasta que el avión despegó. Al aterrizar, su corazón casi se detuvo cuando vio a los oficiales de inmigración. Pero antes de que pudieran hacer algo, un abogado de la firma de Estrada estaba allí con los documentos legales en la mano. Andrés había movido todas las piezas necesarias. Y por primera vez en meses, Sofía pisó suelo estadounidense con una oportunidad real. El encuentro fue en un parque, lejos de miradas indiscretas. Sofía vio a Andrés de pie, con el viento de otoño, moviendo su cabello oscuro. Su rostro estaba marcado por el cansancio, por todo lo que había pasado. Pero sus ojos brillaban con el mismo fuego de aquella noche en la frontera. No hubo palabras al principio. Solo se miraron, sintiendo el peso del tiempo y la distancia entre ellos. Luego, Andrés extendió la mano. Igual que aquella primera vez, en la valla metálica, Sofía la tomó. El reencuentro fue agridulce. Se abrazaron como si el mundo entero dependiera de ello. Pero sabían que el camino aún no había terminado. El caso de Sofía se convirtió en un símbolo.
Andrés y Manuel Estrada decidieron llevarlo hasta las últimas consecuencias. Reunieron pruebas, denunciaron las irregularidades en el sistema. Expusieron la corrupción. Lo que comenzó como una lucha personal se convirtió en una batalla pública, pero el enemigo era poderoso. Andrés recibió amenazas directas. Agentes corruptos intentaron desacreditarlo. El riesgo era enorme. Aún así, siguieron adelante cuando Sofía finalmente obtuvo su residencia legal. Supo que su historia no era solo suya. Representaba a miles de personas que habían sido arrancadas de sus vidas injustamente. Con su estatus legal asegurado, Sofía tenía opciones. Podía quedarse en Estados Unidos y construir una nueva vida, o podía regresar a Honduras y ayudar a otros. Andrés le ofreció quedarse con él. Podemos empezar de nuevo aquí, dijo, con los ojos llenos de esperanza. Pero Sofía no podía olvidar a los que aún estaban atrapados en la pesadilla. No me iré para siempre, le prometió. Pero necesito hacer algo por los que no tuvieron la misma suerte. Andrés entendió. Y, por primera vez, no tuvo miedo de dejarla ir. Los aeropuertos dejaron de ser su prisión. Esta vez, Sofía los cruzó con orgullo, con su pasaporte en la mano y su historia como un testimonio de resistencia. En Tegucigalpa, fundó una organización para ayudar a otros migrantes, en Estados Unidos. Andrés continuó la lucha desde el sistema, y aunque sus caminos a veces se separaban, siempre volvían a encontrarse. Porque algunas promesas son más fuertes que cualquier frontera. A veces, cruzar una frontera no significa solo atravesar un país, sino desafiar el destino mismo. Ellos arriesgaron todo por un sueño. Pero el verdadero precio de la libertad no se mide en kilómetros, sino en sacrificios. ¿Cuántas historias como esta quedan en el olvido? ¿Cuántas voces aún esperan ser escuchadas? Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu apoyo. Comparte, comenta y suscríbete para más contenido que toca el alma. Nos vemos en el próximo video y recuerda, algunas fronteras no se cruzan con los pies, sino con el corazón.